Entonces un domingo estábamos caminando hacia la iglesia y íbamos con los 3 niños, la más chiquita en el coche y los 2 varoncitos caminando. Y yo recuerdo que cuando íbamos caminando hacia la iglesia, estábamos discutiendo, esto fue ya, yo te estoy hablando ya de 3 años de sufrimiento, pasaron 3 años de esa manera en sufrimiento. Y en ese tiempo ya yo estaba harta, ya yo sentía que yo tenía que salir de ahí. Y yo me acuerdo que íbamos caminando, estábamos hablando algo, no recuerdo qué, yo le alcé la voz a él, porque yo estaba cansada y le grité en plena calle, le dije algo como no, algo así. Entonces él dejó caer la Biblia y yo quedé como con una pared detrás y comenzó como boxeando a darme. Y yo cubriéndome así, tratando de cubrirme, y los niños estaban ahí. Y ese señor cuando terminó, tomó su Biblia del piso y se fue caminando solo para su iglesia. Yo cuando terminé de llorar, lo que iba a llorar, me limpié, cogí mis niños y llegué. Y allí estaba él muy conectado con el cielo, con sus manos levantadas, adorando a Dios. Dios bendiga a todo ese pueblo del Señor que como siempre se conecta a cada entrevista. Su hermano Jonathan Pascual les saluda. Estamos ahora mismo en el monte, hay un ambiente muy especial. Hay muchos guerreros que también nos va a ver de las alturas, el monte, cómo se ve. Así que pendiente. Hoy tenemos una entrevista muy especial, digo especial, porque tenemos una invitada que así, como dije que es especial, también es especial. Ella es escritora de un libro. Y yo quiero que ella se presente, pero antes de darle paso para que ella pueda saludar a la audiencia, le voy a invitar a que se suscriba, active la campanita, le da opción todas para que las notificaciones de cada video le puedan llegar. Quiero solicitar también la ayuda de ella para que me ayude a escribir la película que viene, hermano. Yo sé que esto viene muy poderoso. Pastora Elizabeth Solano, Dios te bendiga, saludos a esa audiencia que está ahí conectada. Bendiciones, amén. Dios le bendiga a todo el que pueda mirar este video, gloria al Señor en este día. Muchas gracias por recibirnos. Gloria a Jesús. Hay un tema un poquito fuerte. Yo mismo me alerté un poco. Te lo creo. Por cómo vi el título del libro que usted pudo escribir. Entonces, hay muchas personas que quizás no conocen su trayectoria, quizás no conocen un poquito sobre su vida. Claro. Y vamos a hablar un poquito de esa trayectoria para luego entrar al libro. Quiero decir que nuestra hermana Elizabeth no vive en el país. Me dijo que vive en otro país completamente diferente. Yo sé que más adelante en la entrevista, que cuando se desarrolle, nos va a mencionar dónde se crió, dónde nació, dónde todo esto. Entonces, yo quiero que usted me diga cómo fueron sus inicios, dónde usted creció, quiénes fueron sus padres y cómo usted llegó a la edad que usted tiene ahora. Ok, muy bien. Yo nací aquí en Santo Domingo y pues me crié una gran parte de mi vida en el Ceibo con mi abuela. Mi abuela me instruyó desde pequeña en el Evangelio. Yo al principio iba a la iglesia por obligación, pero me enamoré bastante de Dios. Mi madre siempre viajando mucho, tú sabes, tratando de hacer lo mejor para nosotros, sus hijos, porque mi padre fue un padre ausente. Y pues a los 12 años ya mi madre estaba ubicada en Alemania y es donde me manda también a buscar a mí y a mi hermanito. Y a los 12 años pues comienzo a vivir allí, comienzo a estudiar allá y toda mi vida, pues más de la mitad de mi vida la he pasado allá. Ok, esa es la vida que usted ha tenido desde pequeña. Entonces, la escuela, ¿cómo le fue? Porque ya hay un cambio. República Dominicana, ahora usted viaja a un país completamente diferente. ¿Cómo fue su adaptación con los niños, los jóvenes que están en aquella nación? Bueno, fue un poco complicada porque donde yo llegué fue al norte de Alemania y allí hay muy pocos extranjeros. Incluso en el pueblo que estábamos nosotros éramos los únicos, por ende en la escuela éramos los únicos negritos también. Entonces fue muy difícil, viví un tiempo de bullying a través de los muchachos de la escuela, pero esto me impulsó a que yo aprendiera alemán rápido. Porque yo decía, yo tengo que entender lo que ellos están diciendo de mí. Entonces me pusieron a tomar clase aparte, pero muy rápido obtuve el idioma y ya comencé a participar y a tomar notas. Y allí pude estudiar asistente médico en medicina general. Allí fue donde desarrollé pues toda mi vida. Pero en esa trayectoria también pues vino un tiempo donde me aparté del Señor. Por lo mismo de no tener absolutamente nadie hispano, latino, en ninguna iglesia. Pero ya luego cuando nos movimos del norte a donde vivimos ahora, que es el este de Alemania, un lugar donde hay muchísimos latinos, una comunidad hispana muy grande, muy desarrollada, pues ahí ha sido un poquito más fácil por una parte, pero lo espiritual fue empeorando porque ahí ya tú sabes aparecieron opciones buenas como malas, ¿no? Comenzaron a encontrar formas de reunirse con más latinos, que fiestas y eso, y pues ahí fue donde más me aparté del Señor. Entonces usted habla alemán, ¿me puede hablar un poquito en alemán? Por ejemplo, saludos.
Hallo, wie geht's dir? Dios le bendiga a todos los hermanos que están ahí. Gott segnet euch. Denle a la campanita y suscríbanse. Que lo diga. Bitte die Glocke aktivieren. Escuchen bien, pues hermanos, suena bien el idioma, hermano, suena bien. Entonces, comienza una vida apartada de la presencia de Dios después de haberlo conocido. Sí. Pero esa etapa, ¿cómo te fue? Porque es un poquito fuerte haber conocido a Dios y apartarse. Sí, y fíjate que mi relación con Dios aquí fue una relación demasiado linda, por eso es que yo no me dejo llevar de la religiosidad. Yo no conocí a Dios como un ser sobrenatural que hace milagros. Yo conocí a Dios como mi padre y mi madre, porque como te dije, estaba con mi abuela y fue una persona muy carente de afecto entonces. Y yo en ese tiempo conocí a Dios, así fue que Él se me reveló a mí. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, cuando Abraham necesitó paz, Dios fue su shalom. Y así sucesivamente yo necesitaba, era un padre. Yo no lo conocí como el Dios de milagros en ese momento. Entonces tuve una relación tan firme con el Señor que yo hablaba con Él. Yo le decía así un papi, aunque suene un poquito, tú sabes, gracioso. Yo le tiraba un beso al cielo antes de dormirme. Yo recuerdo todas esas cosas y cuando yo me aparté del Señor allá, siempre, cada vez que yo estaba en un lugar de bebida y de fiesta, puede ser que alguien no me lo crea, yo veía presencia, yo veía como alguien que me estaba esperando y cuando yo me movía y caminaba y yo le decía a mi amiga, yo me voy. ¿Y por qué? No, yo no sé, yo me voy. Era siempre, algo me perseguía todo el tiempo. Y entonces, y yo sabía que el Señor me estaba llamando a reconciliarme porque yo comencé a entrar en unos hábitos, en unos desarreglos, tú sabes, de juventud, de querer experimentar cosas. Y me fui avergonzando mucho de lo que yo estaba haciendo, aunque andaba en grupos y todo el mundo estaba tranquilo. Tú me veías a mí que la conciencia, tú sabes, me hacía irme de los sitios, me sentía inconforme con todo lo que estaba viviendo. Que no eras parte de ese lugar. Exacto, sentía que no encajaba. Entonces, pero cuando me sentí, en ese tiempo yo tuve un niño, mi hijo mayor, y cuando me sentí así como tan perdida, cometí el error de no buscar ese Dios de mi niñez, sino que dije, voy a buscar a alguien para no estar tan sola. Y en esa trayectoria, en ese tiempo, como me estaba sintiendo, fue donde yo conocí a esta persona, entonces, de lo que vamos a hablar del libro. Está un poquito fuerte. Quiero hacerte una pregunta muy puntual, porque esa vida que también tú viviste en esa ocasión, hay muchas personas que están ahí que la están viviendo. Es cierto que en esos momentos, cuando uno está haciendo cosas incorrectas, uno siente la presencia de Dios a tal punto que escuchas una voz que te dice, no lo hagas, no hagas esto, y uno lo ignora. Totalmente. O sea, hubieron veces donde Dios me dijo a mí, no vayas. Habiendo, por ejemplo, una fiesta, recuerdo algo específico, donde había una fiesta y mi amiga y yo habíamos comprado ya la ropa que nos íbamos a poner, las entradas, porque era un concierto. Y recuerdo que el Señor me dijo, no vayas. Y yo estaba descarriada, ¿me entiendes? Me dijo, no vayas. Y yo le dije a mi amiga, mira, yo no voy. Me estaba insistiendo tanto que yo me acuerdo que apagué el teléfono para que ella no me llamara porque yo decidí que no iba a ir. Y al próximo día, pues, me enteré de un amigo en común que tenemos, porque que lo mataron en ese lugar porque se armó una situación allí muy grave, sí. Y este muchacho, pues, perdió la vida. Y yo dije, y yo le testificé, yo le dije a ella, mira, Dios me guardó, nos guardó, porque al final, como yo no contesté el teléfono, ella fue para otro lugar, ella no fue. Ella no fue. Ella no fue tampoco. Entonces yo le digo, Dios nos guardó. Yo no le dije a ella, Dios me dijo que no vaya. A ustedes iban con ese joven, iban a ir con ese joven. No íbamos a ir con ese joven, pero nosotros siempre que le veíamos, siempre compartíamos. Era muy probable que por lo menos estuviéramos cerca. Exacto. Entonces en ese momento, por eso es que yo digo, mira, hay personas descarriadas, tú sabes, que muchas veces Dios hasta la va a utilizar. Yo me acuerdo, hay un lugar allá de perdición, como dice, un lugar de bebida. Y yo estaba tomando en ese lugar y había un joven allí y yo le dije a él, tú sabes que tú tienes un llamado pastoral sobre ti. Y le comencé a hablar de Dios, el muchacho se puso a llorar y me dijo, mi madre es pastora, ella nunca me ha dejado de decir eso. Y se fue del lugar. Padre Celestial. Me dijo, yo no puedo creer que hasta aquí me persiga Dios. Comenzó a llorar y se fue. Y yo me quedé impactada y al final hasta yo dije, yo no me voy de aquí y salí de ahí. Porque a uno se le fue hasta, tú sabes, la bebida se le fue de la cabeza. Fue algo muy impresionante. Duramos un buen rato ahí hablando y fue algo muy, muy bonito. O sea, yo en todo mi tiempo apartada, yo siempre sentí esa misericordia del Señor. Yo siempre sentí ese trato, porque como te digo, todo depende de la relación que tú tengas con Dios. Donde tú pongas a Dios, ahí Dios te va a poner a ti. Yo lo puse como padre, él me puso como hija. Ahora, lo que lo ponen a él como un Dios soberano de milagros, ellos van a ser simplemente alguien que recibe milagros y no lo van a conocer de manera personal. Hay cosas un poquito fuertes que la gente no entiende y a medida que la gente va pecando y cometiendo faltas, es donde la gente se aleja más en vez de acercarse. Sí.
porque nuestra naturaleza siempre nos va a inclinar al mal. Claro. Entonces Dios siempre nos llama a que nosotros nos reconciliemos siempre con Él. Entonces en esta parte, ¿cuándo te reconcilias? ¿Cuándo vienes a los pies de Cristo? Y esta parte, bueno, tengo que hacerte esta pregunta primero. Hay una parte muy, muy emotiva dentro de tu testimonio, dentro de lo que me cuentas, y es la parte donde tú conoces una persona, la cual te lleva ya a un punto donde fueron de amarguras. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué sucedió ahí? Eso va antes de la reconciliación con Dios, pero te quería decir antes que, como tú decías, mientras uno más peca y se va alejando de Dios, pero hay algo muy interesante, que cuando cuando uno está descarriado, el Espíritu Santo te habla, te puede hablar, te puede advertir de ciertas cosas. Lo que pasa es que hay personas que lo ignoran. En mi caso, yo escuchaba mucho, yo le obedecía cuando me decía cierta cosa, porque hay personas que ya entraron en un espíritu de estupor. Tú sabes que ya el Espíritu Santo no les dice nada, pero mientras sí hay obediencia y todavía queda algo de temor, pues el Espíritu Santo sí le va guiando hasta que llega la reconciliación. En mi caso, pues en ese tiempo, como te dije allá, de tantas fiestas y tantas cosas que yo estaba viviendo, yo sentía pues que yo quería tener una vida diferente. Y en un viaje que hice acá a la República Dominicana, que siempre he solido venir mucho a mi país, yo conocí a esta persona, igualmente me iba con él de fiesta y todo eso, se lo conocí en el mundo. No consulté a Dios, como yo siempre lo digo, porque lo tengo que decir, fue una decisión que yo tomé, y pues muy rápidamente quedé embarazada de un niño de él, entonces, y me casé, y me fui yo a Alemania para llevármelo. Pero cuando yo estaba aquí, tengo que resaltar esto, cuando yo estuve aquí me quedé como un año aquí. Y pasó que yo vi muchas cosas en él, yo vi mucho comportamiento que podrían ser alarmas, tú sabes, donde uno puede decir, oh, ten cuidado con esa persona. Pero que por otro lado, era una persona como tan buena gente, tú lo veías como compartía con los demás, como las personas, sus amistades, lo bien que hablaban de él y todo eso. Pero cuando estábamos solos, sí habían ciertas cosas, ciertos tratos de, tú sabes, de tratarme o de hablarme, que yo decía, ¿será que solamente porque está molesto ahora o será su forma? Pero son cosas como que uno las ignora y es un grave error. Y eso es algo que yo quiero siempre mencionar, porque vamos a hablar de algo muy fuerte y un narcisista no nace de la noche a la mañana, un narcisista te da señales. Eso es muy importante mencionar. Esa persona era narcisista. Totalmente. Y podemos desarrollar más adelante en el transcurso de la entrevista a qué se refiere esta definición, porque hay señales y hay ciertos comportamientos y conductas que se pueden reconocer en este patrón. Yo tenía una novia, discúlpame que haga alusión a este término o a este tema. Yo tenía una novia que se comportaba de una forma extraña. Y todo esto me dio alarma para yo no casarme con ella, no estar con ella, formar una familia. Entonces, dentro de una relación que tú inicias con una persona, ¿cuáles son las alarmas que tú tienes que ver para tú decir, yo no puedo formar una familia con esta persona? Mira, es muy importante que la iglesia entienda, porque a veces dicen que yo le voy a orar a Dios. Dios no busca pareja, Dios no te la busca. Muchas veces el Señor te guía a que tú tomes la decisión, porque el Señor te permite ver los frutos de esa persona y te dice a ti, tú quieres, esa es la vida que tú quieres en el futuro. O sea, Él te muestra el ser con quien tú estás compartiendo. Y puede ser que Él no te diga, esa no, es así. Pero Él nos ha dado la sabiduría y el poder decisional para que uno misma pueda determinar si se quiere ir por ahí. Y una de las alarmas que yo siempre tomo en cuenta es la manipulación, por ejemplo. Hay personas que por sus caprichos quieren que tú hagas ciertas cosas y no es algo por mutuo acuerdo y tampoco es una necesidad, es simplemente una manipulación que comienza primero de cierto modo y tú cuando se te va repitiendo, pues ya tú te vas dando cuenta que solamente hay tranquilidad cuando ya tú das el sí. Eso ya después de varias veces tú te vas analizando y tú dices, pero siempre termino haciendo lo que esta persona dice, como esta persona dice, cuando esta persona dice. Otra cosa, por supuesto, que no se puede olvidar es también las actitudes agresivas, porque una persona en ese patrón quiere tener el control, ¿me entiendes? Quiere llevar el control, quiere saber que controla, que decide, que sabe todo, que es a quien tienen que consultar para hacer las cosas, pero no de una manera... Pero la mayoría de hombres somos así. No, pero hay una manera, mira, hay una manera sana en este ámbito. Cuando tú lo haces de una manera ya donde sale de ti una agresividad, y puede ser que en el mundo eso suceda, pero yo creo que un hombre que fue transformado por Dios, ¿me entiendes? Donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, no puede operar porque tú tienes que tener control sobre las emociones. Somos muy almáticos, obviamente, nuestras emociones a veces no pueden sobretomar en un momento, pero cuando es un hábito y tú ves todo el tiempo que esa persona está encima de ti, incluso de lo que yo voy a hablar es al extremo, que esa persona yo tenía que reír de otra manera porque no le gustaba como yo reía.
¿Entiendes? Yo te estoy hablando a ti ya de un nivel de decisiones y de control más allá. No es simplemente de que tú le digas a tu esposa, no, mi amor, vamos a comer allí porque allí es mejor. No te estoy hablando de algo así. Te estoy hablando ya de tomar el control de una persona que tú conociste criada, crecida, con sus propias costumbres, y tú entiendes que porque a ti no te gusta así, todo se tiene que cambiar. Ok, para que el pueblo entienda, nuestra guerrera Elizabeth, la pastora Elizabeth, dio una información diciendo que Dios no te entrega pareja, Dios te guía. Para que no se malinterprete, ella lo que quiso decir en este patrón es que hay decisiones que tú como ser humano tienes que tomar. O sea, Dios te guía, te pone una persona al lado, tú escoges si tú quieres, ¿me entiendes? Entonces, en este patrón, en esta atmósfera, hay personas que muchas veces uno ve delante de todo el público que se ven bien. Por ejemplo, personas que toda su vida han sido líderes, hijos de pastores, hijos de evangelistas, gente que está dentro de la iglesia. Y muchas veces uno ve el trato de ellos ante sus padres, un trato bueno, con las personas bueno, entre otras cosas, pero cuando uno está dentro de la casa, se comportan de otra forma. Entonces, eso era lo que estaba pasando contigo. Sus padres, su familia, gente conocida, él la trataba bien, pero contigo era otra cosa. Sí, pero antes, mira, en cuanto a esto de que Dios no da pareja, obviamente, hay personas que Dios les ha revelado y le ha dicho fulana y no estaban ni siquiera pensando en eso, claro que sí. Pero a lo que yo me refiero es que las personas se sientan y dicen, yo voy a orar para que Dios me diga quién es. Y tal vez hasta a veces lo tienen de frente, tú sabes, ni siquiera se dan cuenta. Pero esas son cosas que hay que observarlas porque eso es lo que sucedió. Él, por ejemplo, entre las personas, y eso fue lo que a mí también como que me gustó, porque yo vi cómo él era con las personas, el respeto que tiene en su pueblo, la buena fama, todo el mundo decía que él era muy sano, aún teniendo contacto con personas que hacían cosas malas y usaban cosas ilícitas para no ser tan... Exacto. Pero entonces él no, él andaba con ellos y podía hacer amistad, pero él se cuidaba de todo eso, estaba en la universidad cuando lo conocí. Y eso es algo de lo cual nosotros los cristianos, yo no estaba en el evangelio en ese momento, pero en la iglesia se tiene que mirar más allá. O sea, no la apariencia, porque eso es un patrón también del narcisismo, que siempre quieren cuidar su imagen. El narcisista jamás tú le puedes tocar su testimonio. ¿Cómo? Ellos pueden hacer todo lo que hagan, pero jamás lo van a hacer delante de alguien. En ese tiempo mi hermana vino a Estados Unidos a visitarme y ese hombre era, o sea, un hombre ejemplar por lo menos delante de ella. Pero ella es una de las testigos oculares que tengo en el libro, porque pese a que él trató de guardar su imagen, mi hermana percibió muchísimas cosas que estaban pasando. Yo quiero que usted enseñe su libro ahí. El título, ¿lo puede decir? Vamos a ver. El título es El divorcio no me descalificó, me reposicionó, con un subtítulo que dice Después de vivir con un narcisista cristiano. ¿Pero por qué ese título, amada pastora? ¿Por qué? Mira, yo escribí, este es mi cuarto libro. Yo he escrito 2 en alemán, en español y uno en alemán, que fue mi tercero. Pero el segundo en español era del noviazgo cristiano. Entonces el Señor me dirigió a escribir eso, me dio cierta sabiduría, el Señor me permitió moverme a diferentes lugares con ese libro y fue de bendición. Y luego yo quería escribir sobre el matrimonio, pero después yo dije, pero ¿y cómo yo voy a hablar del matrimonio si yo soy divorciada? Y yo comencé a descalificarme yo misma y a decir, no, yo no puedo. Y me llegaban cosas de noche, porque sobre todo de noche, que el Señor me despierta y yo comienzo a escribir. Y yo lo tengo guardado. Yo dije, yo no puedo escribir sobre eso porque yo soy divorciada. Y una madrugada, el Señor, bueno, me estaba desvelando, no podía dormir. Y el Señor me dice, tú eres la mejor para hablar del matrimonio, porque conociste un matrimonio sin mí y un matrimonio en mí. Y yo entonces, para cerrar este patrón, este ciclo, quise hablar de esto primero y creo que entonces, si Dios me lo permite, el año próximo estaremos hablando sobre el matrimonio. Pero sobre todo es eso, ¿sabes? Que eso me confrontó mucho. Pero usted sabe que hay gente que está ahí que la va a perseguir, ¿verdad? Estoy clara de eso, Por hablar sobre este tema. Sí. Es que desde antes de yo lanzarlo, mira, yo duro como 3 meses escribiendo un libro normalmente. Yo le escribo a otras personas, a pastores también de aquí, yo le escribo el libro y se lo edito y se lo trabajo desde allá. Pero este libro yo duré 8 meses escribiéndolo, porque yo tuve que revivir todo otra vez. Yo tuve que atravesar otra vez por cada dolor, por cada cosa que yo pasé. Y yo lloraba mucho, yo pausé muchas veces. Yo decía, Señor, yo no quiero lanzar este libro. Y mi esposo, tú sabes, Dios le daba palabras, le decía, mira, si Dios te habló, dale, porque yo tenía el miedo es de eso, que las personas, que él mismo, la misma persona de la que estamos hablando, tú sabes, que de allá para acá vaya a venir. Pero al fin y al cabo, si lo estoy haciendo ya, es porque he entendido que cuando el Señor te manda a hacer algo,
No todo va a ser color de rosa, yo no espero que lo sea. Aleluya. Simplemente quiero obedecer al Señor y que si puede ser de bendición para alguien, aunque sea para 2 vidas, aunque 10 me golpeen, el propósito estará cumplido. Hay gente que está ahí conectada porque pasa más de lo normal. Hay gente que está casada con narcisistas, con personas que tienen un egoísmo al extremo, tienen un egoísmo por las nubes. Y hay mujeres que incluso dentro del evangelio están aguantando golpes de hombres y están aguantando insultos, están aguantando hasta cosas, hasta el punto de estar casi muertas. Hay mujeres incluso que la amenazan con pistolas. Por ejemplo, a mí me testifica una, lamento que tome esto, de esta guerra no voy a mencionar tu nombre, que el esposo la pone a acostarse con otro hombre. Wow. Y es cristiana, es un pleito un poquito fuerte. Entonces cuando tú ves cosas como esta, tú entiendes y tú lloras, porque tú hay personas que quieres ayudarlas, pero no puedes ayudarlas de una forma. Y yo considero que un libro con este calibre, con esta información, yo sé que puede ayudar a muchas personas que están pasando ahora mismo por un divorcio o algunas cosas similares a esta. Eso se trata. Hay algunas preguntas que quiero hacerte, y es cómo tú entras al matrimonio con esta persona y cómo se debe ese desarrollo, el cual tú conoces esa faceta de ese hombre que es narcisista, que prácticamente gobierna tu vida a tal punto que tú ni siquiera te das cuenta, y cuando tus ojos se abren para descubrir con lo que tú estás ahí en el momento. Perfecto, mira, cuando yo contraje matrimonio con él, me fui a Alemania porque sabía que estaba embarazada y quería hacer mi embarazo allá y dar a luz allá y todo. Entonces en el transcurso del mismo fue donde él llegó, incluso el bebé nació el mismo día que él llegó a Alemania. Pero comenzaron a suceder cosas. Yo recién parida tuve que irme a trabajar aún lactando para que él le pudieran dar la visa y se pudiera quedar. Yo duré mucho tiempo que me tenía que sacrificar de esta manera, dejar a mi bebé recién nacido con él, porque si yo no trabajaba, pues él tenía que retornar, porque yo lo invité viviendo del Estado y tenía que tener finanzas para que él se quedara. En ese tiempo, él se encargaba de todo en la casa. Obviamente yo trabajaba. Y pues él trataba al niño, la comida, la casa y todo eso. Pero cuando yo entonces llegaba del trabajo, que yo comía, que yo entendía que yo tenía que descansar, entonces comenzaban muchos reclamos, tú sabes, porque claro, tenía que hacer ciertas cosas laborales, domésticas, para la cual la fuerza no me daban porque yo acababa de dar a luz. Y recuerdo que me resbalé porque era un restaurante de comida rápida. Me resbalé y me lastimé unos tendones que tenemos las mujeres que cuando estamos dando a luz, pues, tú sabes, son flexibles. Y yo estaba herida, yo casi no podía caminar y tuve una situación. Y a base de esta situación dejé el trabajo y comencé a pedir al Estado que le ayuden a quedarse, porque yo estaba ya discapacitada para trabajar por un tiempo. Cuando yo estaba en la casa, obviamente, entonces comenzó a decirme a cada rato que yo no servía, que yo era inservible, que yo era inútil, porque yo estaba en la casa, me estaban dando masajes, me daban varias veces a la semana, venían a darme unos masajes para tratar de una terapia, ¿no? Para que yo me recuperara. Pero ¿cómo, en esa parte, cómo usted se sentía cuando usted escuchaba esas palabras? O sea, yo pensaba siempre dentro de mí que era verdad. Yo no sé por qué. Yo sentía dentro de mí que era verdad, yo soy un inútil, yo no estoy haciendo nada, yo lo traje para acá y lo tengo aquí estancado, tú sabes. ¿Cómo así tú entendías que usted...? Sí, yo entendía que era cierto, porque si yo, por ejemplo, hubiera estado trabajando, supliéndole, yo le podría decir, no, yo no soy inservible porque yo trabajo, pero al estar en esa condición, yo pensaba que era cierto. Entonces, yo como no le respondía, eso pienso como que también le dio el instrumento para ir más allá. Comenzaba a decirme otras cosas, como yo, por ejemplo, hay cosas dominicanas que hoy ya sí las sé hacer, pero en ese momento yo no las sabía hacer, cierta comida y cierta cosa de aquí típicas, que él me exigía y que cuando yo las trataba de hacer y eso me quedaba un desastre, ahí volaban los trastes, ahí habían palabras, tú sabes, insultantes, que la ropa y muchas cosas ofensivas, el maltrato verbal. Pero en ese tiempo, entonces yo me reconcilié con Dios y él se convirtió por primera vez en su vida, no había sido cristiano. Entonces yo dije, bueno, ahora las cosas van a cambiar, porque ya Dios va a tratar con él y ya las cosas van a ser diferentes. Cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, esa iglesia, una iglesia alemana, no era hispana. Esa iglesia nos comienzan a enseñar que la mujer no predica, que la mujer no tiene ministerio, que la mujer no pastorea y que la mujer, yo iba a retomar mis estudios también cuando me sané, me recuperé. Y él me había dicho que sí, ¿no?, en tiempos anteriores, pero entonces que no, que la mujer, la iglesia le enseñó que la mujer no puede estudiar, incluso ni trabajar. La mujer tiene que estar en su casa atendiendo a los hijos. Y a él se le metió esa mentalidad en la cabeza. ¿Qué iglesia perdóname la palabra, qué iglesia del diantre era esa? Entonces, muchas cosas, incluso en esa iglesia, le enseñaban a la gente de que hablar en lenguas.
Le daban ¿Cómo? clases para hablar en lenguas y yo le decía a él, eso no es bíblico. Pero clase de alemán. No, hablar lenguas ellos te decían que tú alemán. tienes que practicar la lengua, hacer ta, así que un día tú vas a comenzar a fluir en las lenguas. ¿Cómo? Y yo le decía a él, no, es que eso no es bíblico, eso no es lo que la Biblia dice. Escuchen, hermano. Porque yo Eso tenía, no lo sabía. yo tenía esa relación que había tenido con Dios y sabía cómo la Biblia habla que descendió la primera vez y cómo otros fueron llenados y como yo lo conocí también, que fue incluso en una habitación sola, que fui bautizada por el Espíritu Santo. Pero entonces él comenzó a decir que yo me estaba rebelando en contra de la iglesia. Entonces yo le dije, no, ok, está bien, entonces hazlo tú, pero yo no lo hacía. Entonces él asistía a sus clases de lenguas y todo eso, entonces muchas cosas se le metieron en la cabeza de esa iglesia y cuando este maltrato verbal continuaba, yo me daba cuenta que a veces veníamos en camino a la iglesia y discutíamos afuera de la iglesia y él me decía todas las pleberías que yo a través de él fue que conocí y luego entrábamos a la iglesia y él estaba normal adorando a Dios. Y ahí yo comencé a darme cuenta, yo no, pero entonces yo esperaba un cambio, pero al fin y al cabo como que no, Se puso peor todo la iba cosa. empeorando. Entonces ya más adelante cuando yo entraba yo trataba de no responderle, de entrar en esa sumisión que la esposa debe de tener. Pero entonces de un tiempo donde ya al ver él que yo no le respondía y que yo me callaba, comenzó un día que me jalaba el pelo, comenzó un día que ciertas cosas, pero un día que me metió en la ducha, recuerdo, me agarró por el pelo, me metió en la ducha y me maltrató bien feo. Pero fue porque tú le dijiste algo, O sea, fue o peleaste con él, o arruñaste, le brincaste o algo. Fue acerca mismo de la cosa de los estudios, porque yo estaba peleando, luchando porque yo quería retomar mis estudios. Yo en ese tiempo de que me descarrié, yo los paré y yo quería retomarlos. Y yo estaba como que cansada de esa sumisión así, porque un pequeño paréntesis. La Biblia dice que la esposa esté sujeta al esposo como agrada a Dios. Pero es como agrada a Dios, es decir, que hay una sumisión que no agrada a Dios. Hay una sumisión que es capricho del hombre o que es, ya tú sabes, un poder, una autoridad que ni siquiera está sometida bajo Dios, porque la esposa debe estar sometida bajo el hombre como él, bajo la iglesia, bajo Dios, ¿verdad? Bajo Cristo. Y eso no era el caso, o sea, él no estaba sometido, pero yo trataba entonces de sí someterme y era como que no había ese balance. Entonces ese día que yo le estoy reclamando esto, yo me quiero ir como hacia el baño porque la discusión yo veo que está yendo como más lejos y él me persigue al baño, me mete a la ducha y allí en la ducha me maltrató por primera vez de manera bien fuerte y salió del baño y yo recuerdo que me quedé en la ducha como en shock. Yo dije, no, ya esto. Pero ¿hasta qué punto te maltrató ese día? O sea, puros golpes, con puño. Sí, puros golpes. No, pero tiene que decirme claro, porque hay un pueblo que que está a oscura, que no entiende lo que pasó. Sí, o sea, él me aló por el pelo, me entró en la ducha, o sea, me extrayó de la pared y comenzó a golpearme. Y yo me agaché al piso así, tratando como de protegerme. Y pues él parado me estaba golpeando, luego él salió del baño. Y yo me quedé allí en la ducha y yo lloré un poco, lloré un rato. Recuerdo que entró mi niño que estaba pequeñito, bueno, el primero. Ese hombre que está viendo esta entrevista, tú eres un desgraciado. Tú eres un mal hombre. Y a todo el que está viendo que también hace eso también, desgraciado. ¿Cómo tú maltratas a una mujer que no puede defenderse? Abusadores. Arrepiéntete, no Cristo te va a alcanzar. Y habrá un problema para ti. Dios mío, ¿cómo la gente se le mete en la cabeza, y más a un hombre? Porque tú fuiste de ayuda para él. Sí. Imagino que cuando él estaba acá, tú le mandabas entre veces, lo ayudaste, incluso a que se fuera fuera del país. Y todo eso maltrato. Sí, pero mira. Y tu bebé estaba ahí en ese momento. Mi niño, sí, el primer niño, el que tuve con él todavía estaba muy pequeño. Pero el primer que yo tuve en ese momento tenía como 5 años. Y recuerdo que él entró a la ducha y me vio llorando y me pasó la mano. Y yo ahí me quebranté pues mucho más porque tú sabes, yo no quería que mi niño me viera en esa situación, pero me levanté para disimular la situación, me levanté, me sequé las lágrimas, me arreglé y salí. Y luego él como que me quiso pedir perdón, me estaba diciendo, mira lo que tú me llevas, mira lo que tú hiciste, que sé yo qué, entiéndeme, que ya cerramos ese tema, que sé yo qué, de los estudios, que tumbara eso. Yo más nunca hablé de eso, pero me entró como un cierto miedo, me entró un cierto pánico también, porque ya aunque yo me había bajado mucho, yo sentía, ya yo no le puedo alzar la voz a él, porque va y eso vuelve y pasa. Entonces, pero eso fue algo ya que se volvió un hábito, o sea, no así de que me golpeara de esa manera, pero en cualquier momento, una arañita. En cualquier momento sí
En cualquier momento sí me tiraba un golpe, sí me estrellaba, sí me tenía que estrellar. Me tiraba un euro, me decía, eso es lo que tú vales. Porque él consiguió un trabajo, tengo que mencionar eso, a él le consiguió un trabajo muy bueno, muy estable, que comenzó a ganar mucho dinero. Entonces ahí él comenzó a humillarme a mí porque yo no estaba trabajando. Y yo le decía a él, pero tú trabajas por mí, yo fui que te traje. Y él me decía, no, a mí no me trajiste tú, Dios me trajo aquí. Eso fue una palabra que se escuchó todo el tiempo en ese matrimonio. A mí quien me trajo fue Dios aquí, no fuiste tú que me trajiste. Yo decía, ok. Entonces cuando él comenzó a tener ese trabajo, yo tuve una niña con él, volví a quedar embarazada. Y mientras esta niña crecía, él comenzó ascendiendo en su trabajo, ganando mucho dinero. Y pues él se enamoró mucho de las marcas, usando ropa de marcas, gafas, cosas. Pero mis niños estaban carentes. O sea, casi no tenían zapatos, la cosa de la escuela. Yo le tenía que pedir dinero. Mira, hace falta el pan para la escuela mañana, hace falta esto. Tú sí pides cosas para los niños. Mi mamá llegó un tiempo ya que lo que iba a la casa y me llevaba zapatos para los niños, ropa y cosas, porque yo no le decía nada a mi mamá, pero mi mamá veía, porque antes de estar con él, mi niño que yo tenía, que era el único, mi niño estaba, yo lo tenía siempre bien, entonces ella veía la diferencia con estos dos niños y le daba pena. Y mi mamá cuando podía me llevaba cosas. Pero entonces después del tiempo él me comenzó a prohibir que vaya donde mi mamá, que me quedaba cerca, me quitó las redes sociales, yo no podía tener ni que redes sociales, Facebook ni nada de eso. No podía, o sea, de que hablar por teléfono, con quien tú hables, cosas así. O sea, no podía, las amistades que tenía, hay dos muchachas que han sido mis compañeras de batalla, ellas dos, mis amigas y hermanas, y con ellas yo no me podía juntar, aunque fuese a orar. O sea, yo no podía salir con ellas, yo no podía encontrarme con ellas. Hasta ese punto. Y yo todo lo toleraba y todo lo aguantaba porque yo entendía que yo crecí sin padre y yo sabía lo que significaba rebelarme. Iba a ser que mis hijos también se criaran sin padre. Quiero hacerte una pregunta muy puntual. Cuando llegaba la noche, que te ibas a acostarte al lado de esa persona, ¿cómo te sentías tú? Y no solamente eso, cuando tú ibas a tener intimidad con una persona que era prácticamente tu verdugo, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué tú pensabas en ese momento? Mira, habían días buenos, tú sabes, esos días de risa donde uno di que la pasaba y yo decía, mira, está contento hoy el hombre. Y entonces sí me gustaba cuando teníamos intimidad porque yo lo quería. Habían esos días, pero a mí lo que me sorprendía era los días malos donde él me maltrató y aún así en la noche él quería. Eso era lo que a mí me sorprendía, pero nunca me forzó en esa manera. Si yo le decía, por ejemplo, no quiero, o me iba a dormir al mueble, lo que sea, él no me forzó en ese sentido. Pero me sorprendía que tan siquiera lo pensara, tú sabes, porque tú sabes lo que tú me hiciste hoy. Y a veces ni siquiera venía a pedirme perdón, hasta ese momento que entonces él quería intimidad, entonces sí, cuando me pasé todo el día amargada o llorando. Pero los momentos así que había como un poco de luz, yo trataba también de disfrutarlo y ver lo bueno en él. Y te decía, no, pero es que él me quiere, él es bueno, tú sabes. ¿Aún dándote golpes? Sí, uno a veces como que uno dice, no, cuando viene a veces fue la última vez, eso no va a volver a pasar. Pero hay un escenario muy puntual que yo quiero mencionar. Y es que un domingo estábamos caminando hacia la iglesia y íbamos con los 3 niños, la más chiquita en el coche y los 2 varoncitos caminando. Y yo recuerdo que cuando íbamos caminando hacia la iglesia, estábamos discutiendo, eso fue ya, yo te estoy hablando ya de 3 años de sufrimiento, pasaron 3 años de esa manera en sufrimiento. Y en ese tiempo ya yo estaba harta, ya yo sentía que yo tenía que salir de ahí. Y yo me acuerdo que íbamos caminando y estábamos hablando algo, no recuerdo qué, y yo le alcé la voz a él, porque yo estaba cansada y le grité en plena calle, le dije algo como algo así. Entonces él dejó caer la Biblia y yo quedé como con una pared detrás y comenzó como boxeando a darme. Y yo cubriéndome así, tratando de cubrirme y los niños estaban ahí. Y ese señor cuando terminó, tomó su Biblia del piso y se fue caminando solo para su iglesia. Yo cuando terminé de llorar, lo que iba a llorar, que me limpié, cogí mis niños y llegué. Y allí estaba él muy conectado con el cielo, con sus manos levantadas, adorando a Dios. Y después del servicio, todo el mundo era como que lo amaba, porque te lo juro, tú lo conoces a él ahora. Y tú vas a decir, no, pero él se está dando mentira. Porque es una persona con un espíritu de seducción tan fuerte que o sea, tú le crees, tú le crees y todo el mundo como haciendo chistes con él. Y yo, no, me voy, yo desde el servicio se terminó, de una vez me fui a la casa. No podía soportar esa hipocresía. Y aquí yo quiero decirte algo. Por eso es que la iglesia no se puede dejar llevar de la apariencia. A mí ninguna falda me confunde, ninguna falda larga me confunde, ni moño malo. A mí me puede llamar la atención o impresionar el nivel de intimidad que tú tienes porque Dios revela.
Tú puedes hablar como tú quieras y tener el léxico que tú quieras, pero Dios me puede revelar a mí quién tú eres en el mundo espiritual. Allí no, allí como él andaba encorbatado y con su saco, pensaban que él era un hombre de Dios y yo era la única que sabía su realidad. Yo decía, si yo se lo digo a alguien, eso a mí nadie me lo va a creer. Y yo estoy hasta el sol de hoy segura de que iba a ser así. Pero bueno, más adelante hubo una situación con mi hijo mayor, el que no era hijo de él, donde él lo golpeó a él. Entonces él le dejó una marca, como con una correa le pegó. Le dejó una marca que se la vieron en la escuela y lo reportaron al Estado, porque allí es prohibido pegarle a los niños. Y yo dije, no, pero ya esto sí yo no se lo voy a tolerar a él, porque me pega a mí, pero él le está pegando a mi hijo. Entonces yo me acerqué ante el pastor, porque para mí ya eso había sido un límite que se había traspasado. Y cuando me acerco ante el pastor, le digo lo que está pasando y le digo que también ahora le pego al niño. Y el pastor es alemán y sabe que allá eso no se usa. Entonces el pastor me dijo, no, vamos a orar por él. Y trata de tener más intimidad con él cuando viene a ver, está frustrado por eso. Pero vamos a orar por él porque él puede cambiar. Y yo le digo, usted no está entendiendo que es que él me está golpeando, yo me quiero separar. Y él me dice, pero es que el divorcio es del diablo. Si tú te separas, tú le vas a destruir la vida a tus hijos, tú te vas a ir para el infierno. Y comenzó a hablarme con la Biblia acerca de lo que se dice ahí del divorcio y de la separación. Y entonces yo me fui y yo estaba pensando en esas palabras. Recuerdo que me fui llorando hacia la casa porque no recibí la ayuda que yo, por lo menos que lo llamara y que habláramos los dos. Eso era lo que yo me esperaba. Pero no sucedió, eso se quedó ahí. Yo no sé ni siquiera si él jamás le dijo que yo hablé con él. Pero hay personas que te van a decir que es real lo que te decía el pastor. Porque Jesucristo mismo dijo que no hay divorcio, entre muchas cosas más. Y hay personas que tienen eso en la mentalidad, ¿entiendes? Y yo voy con otro tipo de pensamiento. O sea, yo no voy con una persona que te maltrate. Por ejemplo, yo he conocido casos donde tengo tres mujeres que tienen SIDA. Tengo 3 hermanas a las cuales yo estoy pastoreando que tienen SIDA. ¿Por qué? Porque un pastor le aconsejó y le dijo, hermana, usted se santifica en su esposo y su esposo se santifica en usted. Usted puede tener intimidad con él, aunque él vaya y mujeree y haga lo que sea. Wow. Entonces, hay cosas que se escapan. La palabra de Dios no comienza a decir que si tú encuentras algo inmundo, le des carta de divorcio. Ahora bien, el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Ahora bien, tan pronto una persona actúa de esa forma, para mí está muerto. Y oye, no lo que está vivo. sucede, mira, el libro de Mateo capítulo 19, que es una cita que yo sé que muchos van a utilizar, y tampoco yo estoy aquí para contradecir la Biblia. Allí habla de que salvo por fornicación, ¿verdad que sí? O sea, la separación por fornicación. En ese momento no había fornicación o adulterio en ese sentido de que él tuviera una segunda, ahí todavía no, porque no he llegado a ese punto. Pero no había una relación con una tercera persona, pero había adulterio. ¿Sabes por qué? Porque la fornicación abarca toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Ahora bien, ¿qué es el adulterio? El apóstol Pablo dice, buscáis la leche no adulterada, es decir, la leche sin que sean transversada, la palabra de Dios. ¿Sabes? Que la palabra de Dios pura, que no sea transversada, que no sea dañada. O sea que una palabra dañada es adulterada. Todo lo que daña el diseño original de algo es adulterio. Todo lo que daña la palabra, todo lo que daña el diseño original para la familia, todo lo que daña el diseño original que Dios estableció para el matrimonio es adulterio. Ya ahí había adulterio. Y eso Dios me lo reveló escribiendo esto. Y lo más fuerte se da en el caso de Moisés, que él comienza a darle carta de divorcio a las personas para que se divorciaran, pero cuando tú comienzas a investigar este trasfondo, por qué él permite dar carta de divorcio, tú te das cuenta que la gente ahí era maliciosa, era tan terrible que esa gente de Israel, ese pueblo, no tenía intimidad con la esposa, para que la esposa tuviera intimidad con quien sea por ahí. Tú sabes que cuando una persona ya tiene intimidad, muchas veces le pica un área que no puedo mencionar acá. Entonces, ellos permitían que la esposa adulterara para ellos sacarla a la calle y ahí en medio de todo apedrearla. Y no solamente esto, sino que también ellos ocasionaban situaciones, por ejemplo, cosas que eran falsas, decían que la atraparon en pleno acto de adulterio y agarraban y la apedreaban. Entonces Moisés, a ver la maldad que ellos tenían en el corazón, permitió darle carta de divorcio. Y yo pienso que una persona que te maltrata, que te golpea, ya automáticamente es un divorcio que se rompió. ¿Por qué? Porque la ley establece un contrato. El matrimonio se constituye en un contrato solemne, donde ambas partes, en mutuo acuerdo, firman. Tan pronto como usted no cumple con la cláusula que están ahí, automáticamente ese matrimonio se rompió. Sí, pero fíjate,
Yo comienzo el libro incluso con esta introducción que tú estás mencionando. Yo me estoy enfocando más en el testimonio, pero el que lee el libro va a ver acerca de eso que tú dices y de la carta de divorcio, porque Jesús dice que por la dureza de su corazón. Y no solamente era eso, sino que también había una dureza de corazón tan fuerte en ellos que por cualquier causa querían dar carta de divorcio. Pero en este caso, cuando el matrimonio en mi caso está adulterado ya, es porque Dios habla en muchas partes del Nuevo Testamento cómo el esposo debe de tratar a la esposa. Y ya ese diseño original estaba adulterado en mi caso. Pero aún así, yo a sabiendas de que era probable de que yo me pudiera divorciar, yo lo que quería era que mi matrimonio fuera restaurado. Porque más adelante, cuando yo estaba pensando en la palabra del pastor, es verdad, si me divorcio, si me separo, voy a destruir la vida a mis hijos, yo me quedo. Y hubo una situación que fue la última, donde él me lanzó hacia una puerta de cristal y a mí me quedaron fragmentos de cristal en mi cuerpo y estaba sangrando por todo el cuerpo y mi niño se asustó porque imagínate, sangrando por diferentes partes aquí de mis piernas y de mi abdomen. Y llamaron pues la ambulancia y con la ambulancia vino el pastor y cuando el pastor llegó, que también vino la policía, en casos así siempre viene automáticamente, el pastor me dijo, no te atrevas a ponerle demanda, él es tu esposo, y ni piensa en el divorcio, yo voy a hablar con él. Y yo le dije a él, desde que yo salga, yo me voy a separar de ese hombre, yo no voy a aguantar un golpe más. Y en el hospital, yo comencé a pensar, si el divorcio es del diablo, ¿de quién es el feminicidio? De Dios. Y yo comencé a pensar en el hospital y dije, yo no voy a dejar que ese hombre me mate. Comencé a pensar en mis hijos. Veía la imagen de mi hijo llorando cuando vio esa situación, no se me borraba de la mente. Y ahí pues esos días que estuve allí fue un sufrimiento. Yo dije, no voy a permitir que mis hijos vean esto más, ya basta. Y cuando yo salgo del hospital, que él no quería separarse, fue donde mi madre llorando para que mi madre me aconsejara. Mira, me quiere dejar hablar con ella. Mi madre me aconsejó inocentemente, porque mi madre no sabía lo que estaba pasando. Estas dos amigas con las que él no me dejaba juntar, le dijo, mira, ella como ustedes la conocen, vayan, hablen con ella, díganle que no, que tumbe eso, que no me bote de la casa. Y ella también me aconsejaron. Y cuando yo me separé, que le dije, vete, y el Estado me ayudó porque ayuda mucho a la mujer allá, todo el mundo se tornó en mi contra. Nadie sabía el por qué, yo no hablé con nadie. Mis amigas, él les contó ciertas cosas a ellas transgiversadas, todo el mundo tenía una historia de mí diferente. O sea, que él sabía manipular a las demás personas como fichas. Totalmente. Para que se tornen en contra de él. Sí, y yo estaba sola, o sea, mi mamá decía, después que Dios te dio un hombre tan bueno, ahora estás tú sola con estos 3 muchachos. Y estaba sin amistades, o sea, todo el mundo, lo que eran amigos míos antes de que él llegara, se convirtieron en amigos de él. Y yo estaba prácticamente sola, yo en ese tiempo, cuando yo me separé, la esperanza mía era que él me extrañara cuando estuviera fuera de mí y venga cambiado. Y yo entonces le comencé a orar al Señor y me metí, todo el mundo hablando de mí. Y yo me enfoqué, fue en ayuno y oración con estas 2 muchachas, con estas 2 amigas mías. Nos íbamos para el monte a orar, orábamos, ayunábamos. Ella veía mi sufrimiento porque yo quería que mi matrimonio se restaurara. Entonces me enteré de que él cayó con la hija del pastor, de ese pastor que tanto lo defendía. Y el pastor me dijo, ahora es que yo te entiendo, ahora es que yo sé quién él es de verdad. Después de eso, él se metió con una muchacha a vivir entre casa y ella quedó embarazada de su primer bebé. Y yo lo contacté a él, porque todavía estábamos casados. Y yo le dije a él, fulano, yo te perdono lo de la hija del pastor, yo te perdono esa niña. Vamos a arreglarnos, vamos a reconciliarnos, tú tienes hijos, nosotros estamos casados. Y yo me le puse, o sea, a una posición como una humillación tal, porque yo quería restaurar mi matrimonio. Eso fue después de mucho ayuno y oración que yo fui. Entonces, Entonces, él me dijo que sí, está bien, vamos a arreglar la cosa. Pero yo no me puedo ir ahora porque la niña está muy chiquita, me decía. Entonces yo me convertí de ser la esposa a ser su amante. Dios. Y me veía con él. Siendo una esposa, casada, te constituiste en una amante, sí. Haberte escondida con él. Haberme escondida con él. Y tengo testigos en ese sentido porque mis amigas nos vieron, o sea, o él venía, ella estando, muchas cosas. Pero yo para mí, te voy a decir algo, yo para mí estaba bien porque yo era la esposa legal. Para mí la que estaba mal era ella. Tú sabes, porque están solo casados entre casas. Entonces, cuando la niña iba a cumplir como 2 años, dije, bueno, ya, o sea, fue un trayecto, fue mucho tiempo. 2 años. Ajá, y después entonces ahí vino y quedó embarazada de nuevo. Y me decía, mira, vamos a esperar, que no sé qué. Y yo esperando y viéndome con él y aguantando. Y me decía, pero no parque ahí adelante, parqueate ahí atrás. Cuando nos vemos en un lugar, que nadie te vea. Y siempre así escondida. Nadie lo podía saber de su gente, ni nada de eso. Ni de la mía tampoco, pero yo siempre se lo dije a estas 2 muchachas. Siempre le decía dónde yo estaba. Ellas 2 siempre lo sabían.
No sabía por qué, pero hoy en día le doy gracias a Dios que siempre se lo dije. Al final, una vez, él me decía siempre que sí, que no íbamos a arreglar, que yo no la quiero, es por la niña. Y una vez yo la vi a ellos dos en el centro, en la ciudad, porque estamos en la misma ciudad. Y yo lo vi con ella, y yo los vi como tan bien. Y yo dije, pero este hombre me está hablando mentira, porque míralo cómo están. Y me dolió tanto, y yo me fui a la casa y lloré. Y fue un llanto tan profundo que me quedé dormida. Y en ese dormir hay un capítulo del libro que se llama Un diálogo con Dios. Y yo aquí solo lo voy a resumir, yo no voy a decir todo lo que hay en ese diálogo. Pero lo más importante a resaltar es que en ese diálogo Dios me dice a mí, te desligo de Él. Él me dice a mí, te desligo. Y yo le digo, y yo llorando en el sueño, era como que yo no lo veía, pero yo escuchaba que Él estaba justo ahí frente de mí. Yo le decía, pero papi, Él es mi esposo. Él es el padre de mis hijos, yo no quiero eso. Recuerden que ya le decía papi a Dios, ¿eh? Sí, entonces él me decía, pero hasta aquí llegó esto. Me explicó el por qué, y el que quiera saber lo que lo lea, porque no voy a entrar en controversia con eso. Pero cuando yo desperté de ese sueño, yo desperté con esta paz. Y yo dije, algo cambió en mí. Y cuando comencé los trámites de divorcio, las muchachas que estaban conmigo orando, yo me di cuenta como que me deseturbaron. Porque si nosotras nos guardamos tanto en integridad, tú sabes, orando por tanto tiempo, yo también entré en batalla. Yo dije, pero ¿dónde está todo el ayuno que yo hice por ese hombre? ¿Dónde está el silicio, Señor? Hubieron oportunidades de yo fallar con muchas personas, como Él lo hizo. Y yo me guardé para Él y me guardé para ti. ¿Dónde está el ayuno que yo hice? ¿Dónde está el tiempo que yo invertí? Yo entré en rebeldía con Dios y me fui otra vez para la calle. Y la gente me veían, me decían, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí, vete para tu iglesia. Me decían que de relajo, porque ya la gente sabía. Y yo estaba en un tiempo de rebeldía y yo decía, no, es que no puede ser. Pero cuando llegó mi tiempo, que el Señor vuelve a tratar conmigo, yo entonces me reconcilié con el Señor y yo le dije, Dios mío, vengo esta vez a ti otra vez y no vuelvo atrás, nunca más. Procésame y pruébame como tú quieras. Y se lo tomó muy en serio porque ahí fue que yo vine para acá, para la República Dominicana. Eso fue en el 2018. Yo estuve aquí de visita y cuando me iba, que regalé mi ropa, mis zapatos y todo, que me iba para Alemania, el Señor me dice, quédate, tengo algo que trabajar aquí contigo. Y cuando yo me quedé aquí, pasé el proceso financiero más duro de mi vida. Yo nunca había vivido así como adulta, nunca había vivido aquí. El proceso más duro de mi vida y tuve mucha escasez con mis 3 hijos. Pasé mucho trabajo financiero, una cosa terrible. Pero entonces, ahí llegué yo, a donde se habían quedado mis oraciones y mi ayuno. Porque al final de ese proceso de un año que yo pasé aquí, el Señor me permitió conocer, predicando yo, conocí un adorador muy poderoso que hoy es mi pastor, mi líder, mi autoridad, mi guía, a quien yo me someto, y no por obligación, ni por presión, ni por miedo, sino porque Él habla y yo voy. ¿Me entiendes? Él me guía en lo espiritual, Él me guía en lo familiar, en lo matrimonial, pero es porque Él está sometido a Dios. Y aunque esto también lo quieran tal vez discutir, un recasamiento o lo que sea, el Señor fue muy específico cuando me guió a este matrimonio. Y eso también lo encuentran en el libro, de cómo sucedió. Pero quiero que sepas que es la persona con la que tú estás hablando, el que agendó todo esto. Gloria. El que ha agendado cada lugar donde yo me he estado moviendo en este lugar y que me dice, mi amor, vete, no tenga miedo, yo estoy orando aquí, yo te estoy cubriendo. Porque sin él yo no hubiera tenido el valor de hablar y de decir esto. En esta parte quiero preguntarte algo muy puntual. A la hora que tú le dices, ya se acabó ese hombre, ya este es el final de nuestro matrimonio. ¿Qué ese hombre te dijo? ¿Cómo se le tornó el rostro? ¿Cómo se le vio el rostro? Espero que se te haya tornado de la forma más horrible posible. Yo recuerdo que yo al otro día del sueño, fue por teléfono que le dije. Yo le dije, Dios me va a dar un esposo cristiano y su propósito de él se va a cumplir en mi vida. Y él se rió y me dijo, ajá, pero yo soy cristiano. ¿Y quién te va a mirar a ti con 3 hijos? Yo tenía 25 años cuando eso. Le digo, ya tú te explotas, ya tú estás vieja y tú tienes 3 muchachos. Piénsalo bien, que si me dejas te va a quedar sola. Y yo me acuerdo que yo le dije, tú lo verás, tus propios ojos lo van a ver. Y le colgué el teléfono. Y me llamó otras veces, pero yo más nunca lo volví a mirar, más nunca. Y en ese mismo tiempo fue que yo vine a la República Dominicana y me desentendí de eso. Entonces cuando pasó este año aquí,
que yo conozco a esta persona aquí, que nosotros andábamos ministrando juntos, el Señor nos comenzó a abrir puertas de una vez, eso fue casándonos, el ministerio fluyendo, el ministerio unidos por un propósito, que pensábamos que se trataba de nosotros, pero se trata de las personas allá, las personas que estamos uniendo, las naciones que se están uniendo, los pastores. Lo que Dios está haciendo allá es impresionante. Pero cuando yo regresé a Alemania, que me casé con esta persona y llegué allá, la muchacha que tuvo 2 hijas con él, me busca donde la amiga mía y me dice, dile que baje, que quiero hablar con ella. Y mi amiga me dice, yo voy a estar pendiente por si acaso, no sabe para qué te está buscando. Cuando yo bajo, me pide perdón y me dice me contó todo lo que vivió con él. Me dice todo lo que él le hizo. Y era como que yo estaba escuchando mi historia. O sea, lo mismo repitió. Repitió el mismo patrón con esta muchacha. Y me dijo, pero yo lo dejé, yo no aguanto ese yugo, me decía. Entonces yo le confesé ahí que yo había estado con él. Me dijo, sí, yo lo sospechaba, pero él me decía que no. Entonces me llevan del pastor para que yo le contara la cosa. Y fue que yo comencé a hablar. Se lo dije al pastor, se lo dije a mi madre, a mi hermana, a mis 2 amigas y todo eso. Padre, páralo un rato, que estamos en una entrevista en el nombre de Jesús. Amén. Y nada, él se casó por ley ya fijamente con alguien y el año pasado se divorció. Ahí está él en su vida, yo estoy con mi matrimonio. En agosto nosotros levantamos la primera iglesia hispana porque el Señor me dijo, yo me quería ir de Offenbach porque no lo quería ver. Y él me decía, en el mismo lugar de tu vergüenza, en el mismo lugar te voy a honrar. Tú no te imaginas la cantidad de personas y amistades que han venido a pedirme perdón. Y han entendido, tú sabes, que tenían ciertas cosas que no entendían o que habían creído que eran mentiras. Y ahí tenemos esa obra donde es una iglesia de unión y de amor. Y le mando un saludo especial a mis hijas espirituales que me están llenando de mensajes, de que me extrañan. Ya pronto estaremos por allá. Pero Dios ha hecho la obra y lo seguirá haciendo. Se está glorificando bastante en Alemania. La pregunta que tengo es esta. ¿Uno se puede levantar después de tener un fracaso en un matrimonio? No por uno, sino por una persona que no quiso caminar conforme al diseño de Dios. Es que esa es la clave. Si las 2 personas están dispuestas, porque yo tenía todo lo que me pertenecía para divorciarme, según la ley y lo bíblico. Pero si los 2 quieren restaurar, pueden restaurar. Tú sabes, pero es que tienen que querer los 2. Ahora bien, si tú te descalificas tú mismo porque pasaste eso, es algo mental. Pero si te conectas con Dios, Dios te puede decir, te lo restauro, porque Dios, no todos los testimonios terminan igual. Él puede restaurar el matrimonio de alguien. Él puede decirte, quédate solo para siempre. Él puede decirte, señores, dejen de meter a Dios en una gaveta, en una cajita, de que Dios no obra así. Dios es soberano y Él hace como Él quiera. A mí no me interesa convencer a las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo, a quien Él quiere, porque a otros se lo dejará, tú sabes. A mí lo que me interesa es que si alguien está viviendo esto, conéctate con Dios. No busque consejo humano. Siempre vamos a buscar un consejo de alguien, pero que tu fuente principal no sea el consejo humano, que sea la intimidad con Dios, que Él te va a revelar qué pasos tienes que dar. Porque si yo digo, todo lo que Dios depositó dentro de mí, que yo siempre supe que Él tiene un llamado para mi vida, si yo me hubiera quedado ahí en esa depresión, las almas y las cosas que Dios ha hecho se hubieran quedado intactas, ahí paralizadas. Pero Él sabía más que yo, Él sabía el propósito que tenía con mi vida y que esta obra iba a comenzar ya, y puso la pieza faltante. Que eres el líder que le he puesto al lado mío, ¿tú me entiendes? Ese padre espiritual que hoy tengo. Por eso lo importante es conectarse con Dios. Tengo una pregunta que sé que los guerreros te la van a hacer. La palabra de Dios nos dice que el que desea obispado buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer, irreprensible, buen testimonio. Entonces, ¿qué tú me dices de este texto bíblico? Te digo, porque para muchas personas quizás esto no califica por eso que habla. Te digo que al fornicario y al adúltero lo juzgará Dios. Dejen que Dios me juzgue. Yo estaré un día frente al trono blanco y seré juzgada. Todos, dice la Biblia. Al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Usted no es juez, usted es hermano. Gloria a Dios. Consejo que tienes para darle, y por favor quiero que anuncies tu libro, lo presentes. Quiero también que des tu número de teléfono para aquellas personas que quieran conseguir tu libro. No solamente uno, tiene varios. Sí. Para los que leen en alemán, gloria a Dios. Amén, amén. Espero que haya unos cuantos que lean alemán. Bueno, sí, a mí me encuentran en todos los lados como Elizabeth Solano. En Amazon pueden escribir mi nombre, Elizabeth Solano, y le van a aparecer los 4 libros. Ahí pueden decidir cuál libro quieren comprar, los pueden descargar de manera electrónica también al celular y leerlo de esta manera. Y pues, consejo que puedo dar es que simplemente conectarse con el Señor y dejar de escuchar tantas voces contrarias, porque yo me empeciné en algo que no era lo que Dios al parecer quería. Entonces no te empecines, no entorpezcas el propósito de Dios, deja que Dios sea Dios.
Pues bien, entonces el consejo que yo le daría, hay dos cosas importantes que yo quisiera decir. Lo primero es a los pastores. Cuando un pastor se entere de que hay una situación, en un matrimonio, en una familia, por favor, tómese el tiempo y vaya a esa familia, vaya a ese hogar. Una cosa es que te cuenten algo, pero usted tiene que ir, aunque se haga un silicio en ese hogar, quédese ahí dormir una noche, que el Espíritu Santo te revele, que tú puedas observar ciertas cosas. Hay cosas que aunque uno quiera, uno no la va a poder jamás disimular. Tómese el tiempo, porque un pastor es un padre, es una persona de confianza. Y tal vez, si a mí se me hubiera escuchado y se me hubiera ayudado, quién sabe lo que hubiera pasado, pero hacerse de la vista gorda cuando un pastor, un hijo espiritual te está diciendo una situación familiar, eso corre por tus manos, eso corre por tu cuenta. Eso es algo que para mí es muy importante decirlo. Y la otra cosa es que si alguien está viviendo esto o algo similar, no ignores las señales. O sea, hay cosas que a veces decimos, ¿será que fui yo que lo provoqué para que me golpeara? ¿Será que es verdad que es mi culpa? Perdón, y yo salté a decir que yo hasta paré en una clínica psiquiátrica, porque él decía que yo era loca, y yo fui y me interné en la clínica psiquiátrica, sí, porque él dijo que yo era loca y yo le creí. ¿Entiendes? Entonces, no ignores las señales, no ignores las palabras. La primera señal de que alguien viene de parte de Dios es que te acerca más a Dios, no te puede alejar de Dios. Entonces, esas cosas que te hacen daño, no las ignores. Busca a Dios, busca que Dios te ayude cómo solucionar esa situación. Busca consejos tal vez humanos, pero que tu primer fuente sea el Señor, sea el Espíritu Santo, y que Él te direcciones, porque yo, por ejemplo, me empeciné en que lo mío era restauración matrimonial, que ese iba a ser mi testimonio. Yo estaba segura que ese iba a ser mi testimonio y que yo un día iba a hablar de eso, pero no fue así. Y de esto es que yo tengo que hablar. ¿De qué hablo? Si ese es mi testimonio. Tú tendrás un testimonio mejor, tal vez te fue mejor a ti, pero este es mi testimonio. Yo no me voy a callar porque fue lo que yo viví. Pero entonces, busca el Espíritu Santo y deja que Él dirija cuál va a ser tu testimonio, cuál va a ser el final de tu historia. Y no te dejes engañar por las otras voces. Tú sabes que a veces nos quieren confundir, porque Dios habla y Dios revela. Así es. Vamos a hacer algo con una oración. Pastora, ore por esa gente que ahora mismo están pasando por ese proceso de divorcio, que están siendo golpeadas. Pues puedo decir que hay mujeres que no le fue igual que usted. Hay mujeres que están casadas y no pueden soltar su matrimonio porque saben que la van a matar. O quizá le van a pasar cosas peores, su familia también corre peligro. Entonces, vamos a hacer una oración para ese pueblo que está ahí conectado. Amén, claro que sí, gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre. Padre, te doy las gracias porque hasta aquí, Dios mío, tú me has traído y me has ayudado. Espíritu Santo, toda la honra y toda la gloria es tuya, mi papá. Dios mío, tú estuviste ahí en cada trayectoria, en cada lágrima, en cada dolor, Señor. Padre, cada vez que sentía morirme y mis hijos sufrían, tú estuviste ahí conmigo, Padre. Y hoy me has dado la fuerza de hablar de esto para ayudar a cualquiera que lo pueda estar viviendo. Yo te pido que así que como tú estuviste conmigo, Señor, tú tampoco a ellas o a ellos los abandones. Dale la fuerza, la dirección, la sabiduría que necesitan para tomar las decisiones correctas. Señor, Padre, no dejes que tomen decisión fuera de ti, Señor. Que aunque su testimonio termine diferente al que ellos esperan, entiendan que al final tú te vas a glorificar. Ahora yo le hablo a toda alma, a toda mujer que puede escuchar, que esté bajo el sonido de mi voz, y te digo, mujer, aleluya, recibe fuerzas nuevas de la parte del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que tú vales, tú eres importante, tú eres valiosa. El Padre te ama, Él está ahí contigo. No te rindas, intimida con tu Padre, búscalo, no te sueltes de su mano, porque aunque haya comenzado mal la historia, no va a terminar así. Te mando fuerzas nuevas donde quiera que estés, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro que algo va a suceder en tu vida en los próximos días. Yo creo que algo va a pasar, así que en el nombre poderoso de Jesús te envío fuerzas nuevas y te envío una palabra de fortaleza diciéndote que, como dice en el Salmo 126, lo que siembran con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Gloria al Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Pastora, nos dio su número de teléfono, si quieren contactarla, dónde pueden contactarle, cómo pueden buscarla. Y ya usted mencionó sus redes sociales, pero su número de teléfono no lo tiene. Amén. Así que hay personas que le van a escribir para invitarle y también le van a escribir para pedir oración. Amén. Yo estoy en todas las redes sociales como Elizabeth Solano, y en Instagram es donde está el número ministerial por donde puedo ser contactada, aunque no de manera, no, pero me pueden contactar. Ahí está el número en Instagram, Elizabeth Solano Oficial.
Y en YouTube estamos comenzando un pequeño podcast que aún está creciendo, pero por ahí me pueden consumir un Vayan, poco. búsquela allá, vayan, búsquela. Hay muchos guerreros que también siguen las plataformas digitales de los demás hermanos. Si ha llegado a esta parte de esta entrevista, te invito a que te suscribas, active la campanita, hermano, únanse a la película que queremos realizar. Bueno, ya no tengo que decir más nada, ya. Dios les bendiga a todos. Shalom.